En los anales de la medicina, pocos nombres evocan tanta tragedia e injusticia como el de Ignaz Semmelweis. Nacido en 1818, este médico húngaro se convertiría en un mártir de la ciencia, un alma atormentada por un descubrimiento que el mundo se negaba a escuchar. Su historia, envuelta en un halo de misterio y dolor, nos recuerda la importancia de la humildad y la necesidad de cuestionar lo establecido. Semmelweis dedicó su vida a combatir una amenaza invisible, un enemigo silencioso que acechaba en los pasillos del Hospital General de Viena. Allí, en las dos salas de maternidad, se libraba una batalla desigual contra la muerte. La fiebre puerperal, un mal que arrebataba la vida de las madres tras el parto, era un enigma que la medicina de la época no lograba descifrar. Las estadísticas eran aterradoras. En la primera división, donde los estudiantes de medicina realizaban sus prácticas, la tasa de mortalidad por fiebre puerperal era alarmantemente alta. En contraste, la segunda división, atendida por parteras, presentaba una mortalidad significativamente menor. ¿Qué misterio se escondía tras esta diferencia inexplicable? Semmelweis, con la meticulosidad de un detective, se propuso encontrar la respuesta. Analizó las prácticas médicas, las condiciones sanitarias e incluso las diferencias en la dieta de las pacientes, pero ninguna hipótesis parecía encajar. La sombra de la muerte seguía extendiéndose por la primera división, sin que nadie pudiera detenerla. Un trágico suceso marcaría un punto de inflexión en la investigación de Semmelweis. Su amigo y colega, Jakob Kolechka, falleció tras cortarse con un bisturí durante una autopsia. Los síntomas que experimentó antes de morir eran sorprendentemente similares a los de la fiebre puerperal. En ese instante, la mente de Semmelweis comenzó a conectar los puntos. Los estudiantes de medicina, después de realizar autopsias, examinaban a las pacientes sin lavarse las manos. ¿Sería posible que llevaran consigo algún tipo de materia cadavérica que causaba la enfermedad? Con la convicción de un hombre que ha encontrado la verdad, Semmelweis implementó una medida radical: el lavado de manos con una solución de cloro antes de cualquier contacto con las pacientes. Los resultados fueron asombrosos. La tasa de mortalidad en la primera división se redujo drásticamente, igualando a la de la segunda división. Sin embargo, en lugar de ser aclamado como un héroe, Semmelweis se encontró con una resistencia feroz por parte de la comunidad médica. Sus colegas, ofendidos por la sugerencia de que sus manos pudieran transmitir enfermedades, rechazaron sus ideas. La teoría imperante en ese entonces, la teoría miasmática, atribuía las enfermedades a malos aires y no a la falta de higiene. A pesar de las evidencias, Semmelweis no logró convencer a sus detractores. Su frustración crecía a medida que veía cómo sus descubrimientos eran ignorados y ridiculizados. Su insistencia en la higiene, vista como una obsesión, le valió el desprecio de sus pares y el aislamiento profesional. Finalmente, en 1861, Semmelweis publicó su obra maestra, La etiología, la concepción y la profilaxis de la fiebre puerperal. Lamentablemente, su trabajo fue recibido con indiferencia y escepticismo. La voz de Semmelweis, el hombre que había desentrañado el misterio de la fiebre puerperal, se perdía en el vacío. La tragedia de Semmelweis alcanzó su punto culminante en 1865, cuando, víctima de una crisis nerviosa, fue internado en un manicomio. Ironías del destino, falleció a las pocas semanas a causa de una infección en una herida, probablemente por falta de higiene en el hospital. Tenía tan solo 47 años. Su muerte pasó desapercibida, pero su legado como un fantasma se negaría a ser olvidado. Años después, con el desarrollo de la teoría germinal de las enfermedades, la importancia de la higiene en la práctica médica fue finalmente reconocida. Semmelweis, el médico que murió ignorado, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la inercia científica y la importancia de escuchar las voces disidentes. La historia de Semmelweis nos invita a reflexionar sobre los misterios que aún nos rodean, sobre las voces silenciadas y las verdades ignoradas. ¿Cuántos enigmas esperan ser descifrados? ¿Cuántas historias como la de Semmelweis permanecen ocultas en las sombras?
Si tienes alguna experiencia que desafíe lo racional, algún relato que te haya hecho dudar de lo que creías saber, te invitamos a compartirlo con nosotros en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal, Puerta al Abismo, y adéntrate en el mundo de lo inexplicable.